Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos para la clase de hoy, que es continuidad. Ya terminamos todo lo referido a límites, límites finitos, límites infinitos, límites en el infinito. Bueno, vamos a ver cómo todas esas ideas las vamos a utilizar para entender esta noción que tenemos que dar, que es la noción de continuidad de funciones. Para empezar, queremos entender qué significa el término continuidad. Entonces, lo que tenemos es tres funciones representadas, acá las tenemos, y estas tres funciones vamos a observar en particular que están definidas en el intervalo AB. C es un punto que está en ese intervalo y lo que observamos que hay ciertas particularidades que están ocurriendo con esta función en el punto C. En particular, en el primer gráfico, en el de la izquierda, vemos que la función ahí no está definida. O sea, tiene una interrupción el gráfico. En el caso del gráfico del medio, lo que vemos es que la función está definida en C, que es donde está el punto negro, pero sin embargo, cuando uno piensa en límite, en el punto C, lo que vemos es que no existe el límite, porque si uno piensa en límites laterales, qué pasa a derecha o qué pasa a izquierda, ahí lo que vemos es que los límites laterales existen, pero no coinciden. Y por último, en este caso vemos que la función está definida en C, pero ese valor, fíjense que no coincide con el valor que sería del límite. El límite sería un valor por acá, y esto es lo que está representado en esta expresión, ¿no? Existe el límite, pero es distinto del valor de la función en el punto. O acá lo que está pasando es que no existe el límite. O bien, en este caso, la función no está definida. Entonces, en cualquiera de estas tres ecuaciones vemos que el gráfico se interrumpe. Podríamos decir que es como que tiene un agujerito o hay algo que hace que uno, si lo está representando, traza esto y necesariamente tiene que, uno dice, levantar el lápiz del papel para continuar acá, o sea, tienen una interrupción. Estos son tres ejemplos de funciones que justamente no son continuas en el punto C. Entonces, acá está detallado, que f no está definida en este punto, acá que no existe el límite, o bien en esta situación que el límite existe en el punto, pero no coincide con el valor de la función en C. Entonces, cualquiera de estas tres situaciones no son las únicas, pero en cualquiera de estos tres casos uno lo que dice es que la función no es continua en C. Definiciones. Entonces, para formalizar este concepto, uno dice que una función es continua en un punto, en C, si se satisfacen las tres condiciones siguientes. ¿Cuáles son? En primer lugar, la función tiene que estar definida en C. F en C está definido, a F lo puedo evaluar en C, o C es un elemento del dominio de F. De cualquiera de estas tres formas es lo mismo lo que estoy queriendo decir. La otra es que exista el límite, y cuando digo que existe el límite estoy pensando que me dé un número real, o sea que exista el límite finito, y digamos, estas dos cosas no bastan, sino que lo que tiene que estar cumpliéndose es que el límite de la función, cuando me aproximo a C, tiene que coincidir con el valor de la función en el punto. O sea, no basta que esté definida, no basta que exista el límite, sino que el límite tiene que coincidir con el valor de la función en el punto. ¿Qué más podemos decir? Que la función, si es continua en un intervalo AB, eso significa que es continua en cada punto de ese intervalo, o sea que la definición se cumple en cada punto del intervalo, y uno dice que f es continua en todas partes si es continua en todos los números reales, ¿no? En R, como el conjunto que va de menos infinito más infinito. ¿Qué pasa cuando la definición de continuidad en un punto no se cumple? Entonces uno en ese caso va a decir que f no es continua en C, o también que f tiene una discontinuidad en C.
Entonces, estoy analizando una función en un intervalo, c está en ese intervalo, puede ser que la f esté definida o no en ese intervalo. Bueno, si no está definida, obviamente ahí voy a tener una discontinuidad, pero aún estando definida, si no existe el límite o si el límite no coincide con el valor de la función en el punto, uno dice que f tiene una discontinuidad en C, como las que vimos antes. Bueno, dentro de estas discontinuidades, uno puede clasificarlas, ¿no? Y las puede clasificar en evitables o removibles o salvables, o bien las que son inevitables, a veces también se les dice esenciales o no removibles. ¿Cuáles son evitables? Bueno, las evitables o removibles son aquellas donde uno podría definir o redefinir a la función en el punto que estamos analizando, en el conflictivo, o sea, donde la función no es continua, pero de modo que definiéndolas o redefiniéndolas apropiadamente, uno podría hacer que la función ahí se volviera continua. Por ejemplo, nosotros acá en C vemos que esta función no está definida, pero tiene límite. Entonces, si uno le asignara en C el valor del límite, es como que este agujerito se completaría y ya ahí me quedaría continua la función. Lo mismo acá, tengo una definición para la f en C, pero no coincide con el valor de la función en el punto. Entonces, bueno, en C, en el gráfico de esta función, hay una discontinuidad. Sin embargo, sería una discontinuidad removible o evitable, porque uno podría modificar la definición de la función apropiadamente y lograr que se volviera continua. O sea, si en lugar de esta definición la función en C tomara este valor, el valor del límite, entonces ahí también me quedaría resuelto el problema de la discontinuidad. Y en este caso, como en este último que agregué acá, ya ahí la cuestión es insalvable. O sea, es del tipo de discontinuidad que llamamos inevitable o no removible. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, al hecho de que uno no puede redefinir. O sea, acá, fíjense, límite no existe en C. Los laterales existen, pero son diferentes, así que no hay límite. Lo mismo acá tenemos, supongamos en este punto, piensen en una función de tipo 1 sobre x menos algo. La función no está definida en este punto, tiene una asíntota vertical. Bueno, en este caso, esta va a ser una discontinuidad de mi función, de estas que llamamos inevitables o no removibles, porque no podemos salvar ese problema de ninguna manera. No hay ninguna asignación posible para la función f en el punto donde tenemos la asíntota de modo que se vuelva continua. Entonces analizamos algunas funciones, o sea, son funciones que nosotros ya las conocemos, pero ahora bajo la óptica de esta noción, ¿no? de la continuidad. Entonces, bueno, tenemos esta función, ya sabemos que está definida en todos los reales excepto el 0. Bueno, ¿qué pasa con esta función? Bueno, si uno mira de 0 a más infinito y desde menos infinito hasta 0, siempre sin incluir el 0, y la función es continua. El problema está en 0. Bueno, pero la función en 0 no está definida. Y si yo analizo los límites por derecha y por izquierda, fíjense que tenemos límites infinitos, a derecha y a izquierda de 0, con distintos signos. Y bueno, ya nos damos cuenta que al tener estos límites laterales, nosotros lo que vamos a tener en 0 es una discontinuidad inevitable o no removible. En el caso de esta función, la g, esta función no está definida en 1. Teniendo en cuenta esa condición, uno puede factoriar el numerador, busca simplificar y siempre teniendo en cuenta que en 1 no está definido. Cuando uno hace eso, lo que llega a ver es que esta expresión es igual a la expresión x más 1, pero sin estar definida en 1. Con lo cual terminamos representando una recta excepto
en el punto 1, 2, que sería el que le asignaría al 1 la función x más 1, que es la que les digo que la que quedaría simplificada acá. Bueno, ¿qué pasa con esta función? ¿Cuál es el dominio? Los reales menos el 1. Me queda ver qué pasa en 1. Bueno, la función en 1 no está definida, pero existe el límite. El límite es 2. Entonces, por tener límite, lo que podemos decir es que g tiene en x igual a 1 una discontinuidad evitable. ¿Qué podemos hacer? Podemos definir esta función en 1 asignándole el valor 2, sería como completarla acá, y de esa manera la nueva función, porque digamos, la función original no estaba definida en 1, esta sí está definida en 1, con esta definición que hemos dado, lo que uno logra es salvar la discontinuidad y de esa manera la g termina siendo continua en R. O sea, esta extensión de la función original termina siendo una función continua. Otro caso, una función que está definida, como solemos decir, por medio de una llave, tiene una cierta definición para los reales menores o iguales que 0 y otra parte una expresión que corresponde cuando quiero calcular para un x mayor que 0. O sea, está definida en todos los reales. Entonces, para analizar la continuidad de estas funciones, y cuando digo es una función que está definida en R, por lo tanto tengo que estudiarla, la continuidad de esta función en cada uno de los números reales. Entonces vamos a hacer un análisis por separado, atendiendo al tipo de función que tenemos definida. Entonces, vamos a hacer un análisis para los positivos cuando x es negativo y vamos a tener que hacer un análisis especial en 0 porque cuando uno piensa en continuidad está pensando en límite de la función y cuando uno piensa en el límite de una función en un punto tiene que mirar a ambos lados. Entonces, cuando quiera pensar en la continuidad de esta función en 0, que me va a resultar también muy fácil por el hecho que la tengo representada, tengo que mirar qué pasa con la función a ambos lados. Entonces, si miro a izquierda de 0, ¿cuál es la expresión que corresponde tener en cuenta? Bueno, acá está, x más 1. Bueno, este tipo de expresión que me rige la función es la fórmula a través de la cual calculo cuando el x es menor que 0. Bueno, es una función lineal, así que ya sabemos que una función lineal es continua en todos lados, en particular, continua en todas partes, en particular, si tomo la semirrecta menos infinito 0, también va a ser continua. Algo similar me pasa cuando miro qué le ocurre a esta función con la continuidad para los x positivos, o sea, en el intervalo 0 más infinito, o bien acá. ¿Cuál es la expresión? Bueno, la expresión es x cuadrado más 1, es una expresión cuadrática. En realidad podríamos decir que h tiene la expresión de un polinomio de segundo grado cuando x es mayor que 0, y por lo tanto, bueno, sabemos que las funciones polinomiales, el límite siempre coincide con el valor de la función en el punto, así que están definidas siempre, o sea, también tengo la continuidad de h en 0 más infinito. Bueno, muy bien, ¿qué pasa en 0? Bueno, en 0 yo lo que veo es que acá está definida. Si x es igual a 0, tendría que venir y calcular acá, la función en 0 vale 1. Muy bien. Por el otro lado, puedo calcular límite por derecha y por izquierda de 0 y tomando la expresión que corresponde en cada caso, supónganse si yo me acerco al 0 por izquierda, quiere decir que vengo por acá. La expresión que tengo que tener en cuenta para el límite es x más 1. Entonces, si pienso en esta expresión en 0, el resultado me da 1. Si después considero límite por la derecha de la h, quiere decir que me acerco al 0 con valores positivos, la expresión que tengo que tener en cuenta para el límite lateral derecho es esta, que es la que me rige acá. Entonces, tomando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, también me da 1.
Entonces tenemos que el límite por izquierda daba 1, por derecha daba 1. Quiere decir que entonces el límite existe. Pero además de existir, que necesitamos que exista para que sea continua, coincide con el valor de la función en el punto. Entonces ya con esto logramos demostrar que es continua para todos los negativos, es continua para todos los positivos y además es continua para el 0. Por lo tanto, podemos decir que h es continua en todas partes sobre el conjunto de los números reales. Hay muchas propiedades que tenemos o que podemos enunciar para el caso que tengamos, por ejemplo, dos funciones continuas. Se pueden generar muchas otras funciones a partir de ellas que también son continuas. Entonces, acá están enumeradas. Por ejemplo, si uno considera un múltiplo escalar por ejemplo, de f es continua en C, entonces la función b por f también es continua en C. Acá están las definiciones de lo que sería el múltiplo escalar. Después acá tenemos que si las dos funciones son continuas, la suma o la resta también es una función continua en C. Acá las siguientes funciones son continuas en C. El producto f por g, que es otra función también, que se define así, f por g en un x es f de x por g de x. Y para el cociente de las dos funciones, también me da una función continua, siempre y cuando la función que está en el denominador, que acá la estamos notando como g en c no sea 0. Entonces, si tengo el cociente de dos funciones continuas en un punto y la función que estoy escribiendo en el denominador no se anula en ese punto, entonces el cociente también es una función continua en el punto al cual nos estamos refiriendo. Entonces, dadas dos funciones, ¿cómo puedo generar o justificar la continuidad de otras que son un poco más elaboradas, no tan sencillas? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que las funciones polinomiales son continuas, bueno, dicen sus dominios. En todo R sería las racionales, depende cómo sea Q, ahí vamos a poder determinar cómo es el dominio, podría ser que fuera todo R o no, eso va a depender de las raíces que tenga Q, de las raíces reales. Funciones irracionales como la raíz enésima de X con n impar, que está definida, por ejemplo, esta en todo R, continua en todo R. Y funciones trigonométricas que, bueno, en el caso de seno y coseno, sabemos que, bueno, son continuas en todo R. El caso de la tangente, la cotangente, secante y cosecante, bueno, ahí ya vamos a tener restricciones. Pero bueno, es toda información que vamos incorporando sobre la continuidad de las funciones. Las exponenciales también serían continuas en sus dominios, en todos los reales. Tendríamos las logarítmicas continuas en sus dominios también. Habrá que determinar cuál es el dominio, pero bueno, uno tiene también la continuidad. Siempre pensando en la gráfica, ¿no?, de las funciones. También eso es una ayuda para todo esto de la continuidad. Bueno, otra propiedad que tenemos es la de la continuidad de la composición de funciones. Fíjense que con las propiedades que recién enunciamos, uno puede justificar, bueno, la continuidad en sus dominios de las siguientes funciones. Por ejemplo, acá estaría sumando una trigonométrica seno con x. Las dos son continuas en todo R, entonces la suma es una función continua en todo R. Acá, la tangente tiene un cierto dominio, ahí la función resulta continua y si la multiplico por un escalar, por 3, también va a ser continua en ese mismo dominio. Y acá tendría un cociente de funciones que, bueno, ¿cuándo va a ser continua? Va a ser continua siempre y cuando el coseno no se anule. Acuérdense que el coseno se anulaba en pi sobre 2, 3 medios de pi y así siguiendo, ¿no? Cada vez que sumo pi o resto pi a partir del valor pi sobre 2, ahí me encuentro con una raíz de coseno. Piensen que también esta función uno la podría pensar que es x² menos 1 por la secante de x.
Entonces, bueno, viendo o estudiando la continuidad de esta función como un cociente, como un producto, uno puede determinar justamente dónde es continua. Ahora, hay funciones que son tienen una expresión más compleja, como por ejemplo, bueno, seno de 3 por x, o g de x, que es la raíz de x cuadrado más 1, o si pensáramos, por ejemplo, h de x, la tangente de 1 sobre x. Bueno, ahí ya uno no puede utilizar las propiedades de antes para justificar la continuidad. Entonces, para eso viene este teorema, que se puede demostrar, y que justamente sirve para justificar la continuidad cuando uno tiene una composición de funciones. Entonces, acá estoy pensando que voy a aplicar primero la g y después la f. Dice, si g es continua en c y f es continua en g de c, entonces la composición termina siendo continua en c, que sería el punto a partir del cual empezamos a evaluar. Caso este, la función 3 por x es continua en todas partes y la función seno también es continua sobre el conjunto de todos los números reales. Bueno, esta va a terminar siendo una función continua desde R. Acá hay que analizar, bueno, con un poco más de cuidado, x cuadrado más 1 es continua en todos los reales. Hay que estudiar un poco qué pasa con la raíz de x. Es una raíz de índice par. Ver dónde es continua. O sea, una raíz de índice par va a ser continua en el sentido que lo estamos planteando en la definición general, en el conjunto 0 más infinito sin incluir al 0. ¿Qué pasa en el 0 exactamente? Bueno, en el 0 lo que uno tiene es que la función está definida, en el caso de una función, una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 0 es 0, y la función está definida a derecha de 0. Entonces ahí lo que uno tendría lo que llama una continuidad lateral, pero continuidad en el sentido amplio en 0 no tendríamos en el caso de una raíz cuadrada. Así que bueno, con este teorema que habla de la continuidad de la composición de funciones, podemos justificar la continuidad de funciones, bueno, que las reconocemos como funciones compuestas. Otros ejemplos para analizar. Bueno, fíjense, la función tangente. La función tangente es una función periódica, tiene periodo pi, tiene infinitas discontinuidades que son inevitables. ¿Cuáles son las discontinuidades de la tangente? Bueno, la tangente es seno sobre coseno. Cada vez que el coseno se anula, recién lo dijimos, partiendo de pi sobre 2, cada vez que sumamos pi o restamos pi, tenemos justamente un punto donde el coseno se anula y de esa manera la tangente se me vuelve infinita. Acuérdense que la función tangente tiene infinitas asíntotas verticales y bueno, la función tangente uno podría decir que es continua en una unión infinita de intervalos abiertos o también podríamos expresarlo de esta manera, ¿no? F es continua en R menos lo que serían todos estos puntos que son los puntos conflictivos, que son justamente las abscisas, justamente donde la función no está definida y donde tendríamos justamente las asíntotas verticales. Acá tenemos otra función, que es una composición, que tiene un gráfico así. Esto no quedó demasiado preciso, pero es como que oscila en las cercanías de 0. Pero, digamos, está definida en 0. O sea, es una función que está definida en todos los reales. Entonces, ¿qué le pasa a esta función? Bueno, cada vez que me fijo en un x que no es 0, puedo justificar la continuidad de esta función por el teorema anterior, por la composición, el teorema de continuidad de la composición de funciones o de funciones compuestas. Ahora, ¿qué pasa en 0? En 0 no hay límite. Entonces, ya al no haber límite, no hay posibilidad de redefinir esta función. Digo redefinir porque definida ya está, pero
lo que vamos a tener en cero es una discontinuidad de estas que decíamos no removible o inevitable. Así que para estas dos funciones tenemos hecho el análisis, bueno, en todo el dominio, ¿no? O sea, acá tenemos, siempre pensamos continuidad en R, a ver qué pasa. Acá, continuidad en R, a ver qué pasa. Para acercarnos a los teoremas últimos que queremos ver, necesitamos un concepto que es el de la continuidad de una función en un intervalo cerrado. O sea, nosotros ya vimos lo que era la continuidad de una función en un intervalo abierto, era si era continua en cada uno de los puntos del conjunto. En el caso de un intervalo cerrado, digo que es continua la función si es continua en cada uno de los puntos de la B, si es continua a derecha de A, o sea, cuando me acerco a A por la derecha, y cuando me acerco a B por la izquierda, el límite coincide con el valor de la función en B. Entonces, acá mismo tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, la tenemos representada acá. Fíjense, esta termina siendo continua. Miremos la representación, ¿no? Tengo esto, fíjense que es el trazo de una función continua porque no tiene ninguna interrupción, porque no tiene ningún agujerito, nada. ¿Y qué pasa en las puntas? Bueno, cuando yo me acerco al -1 por la derecha, el límite lateral, que sería ir viendo qué pasa con los valores de la función, coincide justamente con el valor de la función en el punto. Y lo mismo pasa cuando me acerco al 1 por la izquierda, ¿no? Estaríamos recorriendo la función así. ¿Y qué pasa? Los valores de la función, cuando me acerco al 1 por la izquierda, se acercan a un valor particular que ¿cuál es? O sea, tenemos límite. ¿Y ese límite qué es? Bueno, es justamente el valor que toma la función en 1, que en este caso es 0. Entonces, bueno, acá está planteado el caso cuyo gráfico corresponde a media circunferencia. Analizo el dominio de esta función es justamente los reales que están entre -1 y 1. Es una composición de funciones. O sea, cuando estoy entre -1 y 1, no cuesta demostrar la continuidad, por el teorema anterior que vimos sobre la continuidad de la composición de funciones. Y en el caso de los límites que necesitamos, o sea, -1 por derecha y 1 por la izquierda, bueno, tomando esta expresión, uno fácilmente puede ver que el límite es 0 y a su vez, bueno, ese límite coincide con el valor de la función en -1, acá, o bien acá sobre la parte derecha del gráfico, cuando me acerco al 1 por la izquierda, los valores de la función se acercan a 0 y ese valor 0 es justamente el valor que toma la función en 1. Entonces tengo, para esta función que me dieron, puedo asegurar, o sea, todo se cumple, lo que me pedía la definición de arriba, o sea, puedo asegurar que f es continua en el intervalo -1, 1. ¿Qué queremos ver? Queremos ver el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio es un teorema que aplica para funciones continuas en un intervalo cerrado. ¿Y qué más? Bueno, uno dice, si uno tiene una función continua en un cerrado, se fija qué valores toma la función en los extremos del intervalo. Y supongan que esos valores son diferentes. Fíjense que, por ejemplo, acá en la figura, este es el valor de f en A, este es el valor de f en B. Son valores diferentes. Entonces me dicen así, si K es un valor arbitrario entre f de A y f de B, entonces existe por lo menos un número C en el AB tal que f de C es K. Acá en el dibujito esto lo hicieron con, en lugar de K, tomaron el N. Como sería, si N es un valor arbitrario entre f de A y f de B, entonces existe algún número C en el AB tal que f de C es N. Entonces fíjense, N es un valor que está entre f de A y f de B. Entonces, si yo trazo una horizontal, acá intersecto en un punto y justamente estoy dando con, acá me queda determinado un C tal que f de C es este N, y este N es el valor que yo tomé entre f de B y f de A. Este sería el valor intermedio. O sea, si tomo un valor intermedio entre los valores que toma la función en los extremos del intervalo, seguro que voy a poder encontrar un C tal que cuando le calcule la función
me da justamente ese valor intermedio. Bueno, el teorema este me dice que por lo menos existe uno. Fíjense que si yo tomo un valor un poquito más abajo, no este, ya en lugar de encontrar un solo C, encuentro, miren acá, 1, 2, 3. 3 valores posibles que cuando les calculo la función me dan como resultado justamente ese valor intermedio. O sea, lo importante es que la función sea continua en el abierto, haya continuidad lateral en A y en B, o sea, tiene que ser continua a derecha de A y continua a izquierda de B, o sea, tiene que ser continua en el cerrado AB con lo que se entiende por continuidad en un intervalo cerrado. Y bueno, el teorema me asegura que existe este valor C, pero no indica cómo encontrarlo. O sea, me asegura que existe, es un teorema de existencia, pero no nos dice cómo hacer para poder encontrarlo. A veces, de acuerdo a la función que tenemos, puede ser más fácil o no tan fácil, pero digamos, uno siempre se las puede ingeniar para encontrar una aproximación del valor C. Una versión particular del teorema del valor intermedio es el que se conoce como teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es, como decía recién, un caso particular del teorema del valor intermedio y lo entendemos así. O sea, yo tengo una función continua en un cerrado, entonces me piden esta condición. O sea, no me piden que a f en A sea distinto que f en B, lo están diciendo, porque fíjense que si tomara el mismo valor, esto me daría algo al cuadrado, que podría ser 0 o mayor que 0. Bueno, esta es la condición. Tengo que tener una función continua y me dicen que se tiene que cumplir esto. ¿Qué quiere decir esto? Que f de A por f de B me dé menor que 0. Bueno, esto quiere decir que la función en los extremos del intervalo tiene que tomar valores con signos contrarios, porque si en A y en B tomara valores positivos, el producto me daría positivo. Entonces, uno también podría decir, si f es continua en AB y en los extremos del intervalo toma valores con signos distintos, sería esto. Entonces, ¿uno qué puede asegurar? Bueno, puede asegurar que existe al menos un número C en el intervalo AB tal que f de C es 0. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Bueno, se entiende de la siguiente manera. Si f de A es un número, supónganse, positivo y f de B es un número negativo, el 0 es un número que está entre los dos. O sea, el 0 este es el que estoy tomando como valor intermedio. O sea, si 0 es un número que está entre f de A y f de B, porque uno es positivo y el otro es negativo, entonces puedo encontrar un número dentro del intervalo AB donde la función se anula. Bueno, este número C es el que uno llama una raíz de f. O sea, un valor donde la función se hace 0 es lo que se llama, en general, una raíz de la función. Es como una extensión de lo que uno conoce para polinomios. Ese mismo concepto lo extiende para funciones cualesquiera. Por lo menos normalmente lo llamamos así. Bueno, entonces en este ejemplo tengo una función cúbica. Entonces me dice, demuestre que tiene una raíz en el 0, 1. Tengo que ver que se cumple el teorema de Bolzano, o sea, tengo que asegurar la continuidad de la función en este conjunto, pero bueno, si es un polinomio, f es continua en todos los reales, en todas partes. Entonces seguro que es continua en el 0, 1. Bueno, calculo cuánto o cuáles son los valores de la función en 0 y en 1, acá y acá. Bueno, fíjense que en 0 vale menos 1. Y si evaluamos en 1, la función, que me queda 1 más 2 y menos 1 me da 2. Fíjense que el producto de estos dos valores es negativo. O sea, la función acá está representada. En 0 toma el valor menos 1. En 1 toma el valor 2. Es una función continua, o sea que sí o sí tengo que atravesar el eje. Eso es lo que me asegura el teorema de Bolzano. Entonces, este punto donde la gráfica corta el eje de las X es justamente un punto de coordenadas C0 y justamente C es el valor que uno reconoce como una raíz de f y por todas estas cosas que estamos diciendo, bueno, efectivamente,
Por el teorema de Bolzano hay un valor c que está en el intervalo 0, 1, donde la función se anula. El teorema Bolzano, tal cual como valor intermedio, me dan la existencia de ese valor c, lo tengo asegurado, pero no me dicen cómo encontrarlo. Entonces, vamos a ver cómo se podría hacer para hallar una aproximación de ese valor. Entonces, bueno, ya sabemos, esta es la misma función que teníamos antes. Sabemos que tiene una raíz en el 0, 1. Acá hice un gráfico como ampliado del intervalo 0, 1. No estoy teniendo la misma escala en los ejes, pero bueno, acá está el punto 0, menos 1 y acá está el punto 1, 2. El teorema me dice, si la función es continua en el intervalo 0, 1 y la función en los extremos del intervalo toma valores con signos contrarios, entonces seguro que hay un punto dentro del intervalo donde la función se anula. ¿Cómo vamos a hacer para ir estrechando el lugar donde buscamos efectivamente la raíz, para tratar de encontrarla y de determinar dónde está? Entonces, bueno, hasta acá es todo lo que sabemos. Hay una función que está entre 0 y 1. Entonces lo que uno hace es buscar el punto medio entre 0 y 1. En este caso sería un medio. Calculo la función en ese punto. ¿Cuánto me dio? Me dio 125 milésimos, que es un número positivo. Entonces fíjense, tengo un número positivo acá, acá toma la función valores negativos. Acá toma valor positivo y acá toma valor positivo. Entonces, como que acá uno dice, pero bueno, acá toma un valor positivo y acá toma un valor negativo. Entonces, la raíz tiene que estar entre 0 y un medio, que es lo que aseguro acá. Volvemos a reiterar el argumento. Vamos a sacar el punto medio entre 0 y un medio. El punto medio es un cuarto, 0,25. Está ubicado acá. Calculo la función en 0,25. ¿Cuánto me da? Me da un número negativo, me da k. Entonces, fíjense, cuando calculé en un medio, me daba este valor, por encima del eje de las x. Cuando calculo en un cuarto, me da por debajo del eje de las x. Bueno, entonces hay una raíz que está entre 0,25 y 0,5. Eso es lo que está escrito acá. Y reitero el argumento. Voy a evaluar a la función en el punto medio entre estos dos. El punto medio es el promedio. Entonces, sumo un cuarto y sumo un medio y lo divido por 2. Me dio 3 octavos. Calculo la función en 3 octavos. 3 octavos es 375 milésimos. Es este número que está ubicado y escrito ahí. La función ahí toma este valor negativo. Entonces, veo que cada vez tengo más cercada la raíz. Puedo asegurar que la raíz está entre 3 octavos y un medio. Y así podría seguir hasta dejarla encerrada en un intervalo de la longitud que uno quiere. Eso, digamos, está relacionado con la magnitud del error que me puedo permitir en la determinación de la raíz que estoy buscando. La raíz, ¿cuál sería? Bueno, justamente el punto que está indicado acá en celeste, que es donde la curva, corta al eje de las x. Así que de esa manera uno podría ir aproximando el valor de la raíz con la precisión que desee, ¿no? Cuantos más pasos haga, reiterando este procedimiento, más precisión voy a tener a la hora de la determinación de la raíz. Bueno, así que con esto nosotros concluimos lo que teníamos para ver de continuidad. No es que no existan otras cosas, pero bueno, quizás algún resultado más adelante veamos también sobre continuidad, pero digamos, lo más importante que queríamos ver, por lo menos a esta altura, con esto ya lo damos por terminado. Así que bueno, con esto terminamos ya lo que sería la unidad 2 del programa. Y bueno, la próxima unidad ya estaríamos empezando con la noción de derivada, operaciones de derivada. Esa sería una primera parte. Y una segunda parte de derivadas tiene que ver con aplicaciones de la derivada. Así que para la próxima ya vamos a estar
empezando con la definición de derivada, interpretación geométrica, cálculo y bueno, todas esas cosas que ya se van a enterar qué significa. Bueno, por hoy terminamos, así que a ponerse con lo que queda de límites, con esto de continuidad y bueno, seguimos avanzando.